que en el fondo toma todo el buffer de un hospital, se está trabajando con el Pino y con otro y viendo cuáles son todas las intervenciones que hay que hacer desde el punto de vista de diseño urbano, seguridad, demarcación, seguridad vial, señalética, etcétera. Y se decide un buffer y se ven todas las inversiones y se abordan en conjunto. Estamos trabajando con dos hospitales en este momento para decidir, pero tenemos que llegar a definir cuánto podría costarnos este proyecto. Estamos resolviendo un cruce en Vicuña Maquena, que es una cosa pequeñita, donde también hubo un nivel importante. Esto surgió a partir de un accidente que nos pidieron que lo abordáramos, lo estamos en diseño para ejecutarlo. Y finalmente, para concluir, tenemos un programa de renovación de vehículos para zonas rurales, se llama Renueva tu Micro, por 1.000 millones, que deberíamos terminar, que cambia micros antiguas por micros más nuevas con un subsidio, y eso debiese concluir en diciembre de este año. Cambiamos colectivo este año, los primeros 20 colectivos eléctricos de la región lo hizo el gobierno regional, y eso es todo y me apuré lo más posible. Bueno, muy interesante. Ya se abrió las palabras. Primero tenemos la palabra de consejera. No sé quién la levantó primero. Vamos a hacer. ¿Fue Victoria o fue la Jenny? Yo diría que Jenny, ¿cierto? Consejera Jenny. Adelante. Después Victoria y después yo también por acá. Y seguimos más allá. ¿Funciona o no funciona? Sí, sí, está bien. ¿Sí? Sí. Ya. Sí, está bien. Está apretado, está listo. Pero tiene que encenderse. Se tiene por una rosa. El otro- Y usa otro, por favor, para que María pueda ver el video. Sí, es una pregunta, es un poco, va a ser para algunos curiosa, pero cuando uno es nuevo en estos trajines, es preferible asesorarse y entender. Nosotros como organizaciones, cuando postulamos a proyectos, vamos viendo etapas, ¿cierto? Imagino que ustedes igual. Nosotros sabemos que depende de donde tú postules, lo analistas y todo un cuento, ¿cierto? Ya, ahora para entenderlos, cuando usted nombraba mucho que ustedes están postulando a proyectos, eso es lo que no entiendo. Si ustedes financian otros proyectos hacia las organizaciones, ¿quién los financia a ustedes? Y se sabe normalmente si a ustedes se le asigna un monto en particular o qué. Esa era mi duda dudosa. Gracias. Muchas gracias. ¿Hacemos todas las preguntas al tiro? ¿Les parece mejor? ¿Director? Ya. Damos la palabra, consejera Victoria Soto. Consejera Victoria, la palabra. Ahí sí, Sí, adelante. ya, disculpa. Bueno, Victoria Soto es mi nombre, vivo en Melipilla, represento el estamento de deporte en el Coresor. Y en realidad hay varias cosas ahí que menciona de los proyectos que se están haciendo y que están por hacer, que involucren a Melipilla. Por decir, que son discusiones que aquí se hacen en la comuna. Por ejemplo, la estación que no se proyectó en Pomaire, siendo que Pomaire es una comuna importante y reconocida mundialmente por el folclore que tiene, ¿cierto? Entonces, la ciclovía acá en Melipilla, hay veces que hay ciclovías que están hechas por la misma municipalidad que llega a otra administración y la elimina toda. Entonces me llama la atención que haya un programa universal, un plan maestro de ciclovía que ojalá esté considerado, o por qué una institución como municipalidad no, no se acoge a esto o no lo conoce. No sé cómo está la bajada de este plan maestro al resto de las comunas que estamos acá un poco más lejanas. Eso, lo de las micros antiguas que hay que hacer para que Melipilla sea considerado dentro de esos proyectos. No sé cómo se maneja ahí, si es la ciudadanía, su participación la que levanta esto o es solamente la autoridad. Ahí me gustaría conocer cuáles serían esas herramientas.
porque dentro de todo lo que a ustedes les llega también fijan prioridades de urgencia o de impacto para poder tomarlo, ¿cierto? Porque ahí, ¿qué, quién toma proyectos? ¿Es el MOB o lo toma el gobierno regional? ¿Cuándo toma el gobierno regional estos proyectos? Sería importante poder conocer eso como una simple ciudadana. Y lo otro se mencionó en el Cerro Chena, que hay una consultora de participación ciudadana. Eso está en todos los proyectos que considera el gobierno regional, una consultora de participación ciudadana, o solamente en el Cerro Chena. ¿Y de qué manera se refleja esa, esa participación ciudadana? ¿En el diagnóstico, en la fase de construcción, posterior? Esas son mis consultas. Gracias, consejera Victoria. Pasamos la palabra ahora al consejero Ricardo. Don Cristian. Sí, yo quería consultar dos cosas. Una, quizás también es como aprovechando que uno es nuevo acá y no entiende mucho algunas cosas. ¿De dónde sale tanta plata? Sí, encuentro que es una increíble millonada de plata. No, no. Todo, o sea, sacáis la cuenta, en total suma, no sé, 100.000 millones, no sé, ya me perdí, digamos, con la cantidad de plata que es. Entonces, como saber, saber, me imagino que del gobierno, claro, de dónde viene tanta plata. Y segundo, las actividades que están planificadas y que están ahí organizadas en torno a espacios de movilidad y de infraestructura urbana, me imagino, porque no lo escuché, pero cuentan todas con accesibilidad universal, ¿cierto? Y todo tiene que ver con espacios para que las personas en situación de discapacidad puedan también disfrutar de eso. No me refiero solamente a discapacidad física, sino que también a discapacidad auditiva, discapacidad visual, hay braille, hay, no sé, hay espacios para que las personas con distintos tipos de discapacidades puedan disfrutar estos lindos lugares que van a ofrecer a nuestra ciudad. Eso quería saber. Gracias. ¿Algún otro consejera o consejera? Tenemos palabra Ariel Martínez. Hola, muy buenas tardes. Consejero de acá de la comuna de San Bernardo, quiero detenerme un poquito en el proyecto que se está realizando en este minuto, que es el Parque Schena. Si bien muy agradecido porque es un megaproyecto que está quedando fabuloso, se ha mostrado, por lo menos a través de redes sociales, nosotros hemos podido ver que ha ido en gran avance, pero también tienen algunos reparos y quiero detenerme solamente en esto, que hay instancias acá, acaban de consultar, se acaba de mencionar que existe una consultora que está a cargo, que tiene contactos con las distintas organizaciones, que en este caso, si no me equivoco, la consultora Mapocho, que yo ya la he tenido acá en mi organización, en mi junta de vecinos de acá en mi sector, donde se han hecho algunas actividades en pro y también de entregar información con respecto al Parque Chena. Pero también nosotros le hicimos mención sobre las problemáticas que en este minuto la comunidad san bernardina está teniendo por respecto a este proyecto. Por ejemplo, en el tramo entre Colón y Catemito, por la caletera, al momento de que se iniciaron las obras, todo lo que es la condición lumínica del lugar está nula. Yo lo solicité al COSOC de San Bernardo, se lo consultamos al municipio, pero esto, la responsabilidad cae específicamente a la empresa constructora que está ejecutando las obras. Y hasta ahora no hay ni siquiera una, no sé, una medida de mitigación, por decirlo así, para que mejoren las condiciones lumínicas de ese lugar y ahí están aconteciendo todos los días hechos como encerronas, asaltos. Entonces, si está esta instancia para que se pueda a tener una conexión con la constructora para que mejore un poquito esas condiciones. Y por otro lado, el por qué me quiero detener acá y lo hago mención en este minuto porque creo que es la instancia que puedo poder mencionarlo, porque tampoco a nosotros como Coresoc se nos está invitando ni convocando a este Hola, tipo de hola, actividades. Cristian. Espero que estés bien. Qué bueno que me respondes porque no sabía si iba a estar muy ocupadito. ¿Se Bueno, escucha? yo quería... Victoria, ahí Sí, está. Continúe, estaba en Sí. Ariel, gracias, perdón. Sí, perdón. Eh,
hace poquitos días, semanas atrás, el gobernador vino acá al Parque Chena y solamente convocaron al alcalde y a concejales, teniendo acá, por ejemplo, un representante del Coresol que podría haber también asistido a la visita de este parque para ver el avance de la obra y ahí poder haber manifestado esta problemática que acabo de mencionar. Entonces, a lo mejor también es importante que en distintos sectores del territorio donde se estén ejecutando estas obras que están a cargo del gobierno de Santiago, se nos pueda considerar a los distintos consejeros del CORESOC para que también seamos también considerados y poder ir conociendo en terreno los trabajos que se están realizando. Esa es mi intervención. Muchas gracias. Buenísimo. Consejera, o ya terminamos en el... Sí, terminamos. Consejero Cristian, ¿o hay uno más? Disculpe, yo, Edita Moreno. Edita, adelante, Edita. Sí, buenas tardes. Un saludo a todos los consejeros y un gusto estar de suplente de don Ricardo. Mira, sobre la pregunta que estaban haciendo sobre la participación respecto a estos megaproyectos, siempre hay participación ciudadana y siempre, por lo menos en el Canal Ortuzano, nosotros tuvimos muchos años participando en el diseño y cómo se iba a hacer el parque, ¿ya? Y lo que decían sobre las discapacidades, se tomó en cuenta todo tipo de discapacidad visual, de movilidad, también para personas con problemas para poder llevar las mascotas que los guían y todo ese tipo de cosas. Entonces, yo puedo hablar por el Canal Ortuzano o sea, el Parque Canal Ortuzano porque participé muchos años en esa instancia para hacerlo realidad. Y estoy feliz que se vuelva a retomar la licitación. Espero que haya alguna empresa que realmente tome el desafío y el diseño ya está hecho y se hizo con la participación de la ciudadanía. Entonces, solamente estamos esperando la ejecución, ¿ya? Y este canal interviene varias comunas, ¿ya? Entonces, por eso yo creo que ha sido tan complejo y por el afecto. Por ese motivo se cayó el proyecto anteriormente, porque la gente inescrupulosa que hace sus cambios de techo tiraron el asbesto, los pizarreños ahí y contaminaron las napas y contaminaron las aguas. Entonces, para poder manejar eso, se aumentó mucho el presupuesto. Así que espero que todos los proyectos realmente tomen su cuerpo y se puedan realizar pronto. Nosotros estamos esperando 40 años ya que ese canal se entuve y tengamos ese parque. Así que muy contenta. Yo soy de acá, de Maipú, y cuidamos mucho el medio ambiente, así que feliz por eso. Un saludo a todos. Muchísimas gracias, consejera Edita, suplente de don Ricardo Acuña, Ecobarrios Maipú. Consejero Cristian. Matías, muy agradecido de la presentación. En realidad es una pregunta, más bien es una problemática secundaria a los proyectos de ciclovías que mencionaste, los cuales me parecen, por cierto, muy interesantes y necesarios, ¿no? Pero sin embargo, lo que yo me cuestiono, Matías, es, o habría que cuestionarse cuál es el sentido de generar estos espacios, si bien, si una vez implementados las autoridades locales no ayudan en su conservación para el uso, digamos, cotidiano. De hecho, ayer, perdón, el día lunes, me tocó pasar por la calle Maratón frente al Estadio Nacional, tras el partido de la Universidad de Chile, y todavía estaban las vallas papales que, digamos, que se instalan para disuadir a, digamos, desórdenes, instaladas precisamente en las ciclovías, no facilitando el acceso a estas por parte de los usuarios. Entonces, claro, suena muy interesante y que por cierto se necesita, sobre todo en una ciudad tan contaminada como la que es Santiago, pero cuando nos topamos con los problemas de que es más importante un deporte en específico y todo lo que el evento deportivo del fútbol genera,
en el entorno inmediato a donde suceden, complica no tan solo las ciclovías, sino que un montón de situaciones, digamos, a nivel local. Y que me parece que es importante que las políticas de la región también vayan en pro de poder generar estrategias de mitigación. Eso por un lado. Y por otro lado, oye, me pareció muy interesante no tan solo el proyecto, sino que la vehemencia con la cual lo presentaste, el proyecto de la plaza que fue recuperada de haber sido un vertedero, ¿no? Pero me faltó el render, como para ver el resultado y el estándar al cual aludías. Eso. Muchas gracias de nuevo por la presentación. ¿No hay más por ahora? Entonces, ¿sería yo la última? Ya. Eh, bueno, muchísimas gracias. Sí, vicepresidente Cristian Saavedra Ramírez, perdón, Rodríguez Saavedra y Alison Silva López. Está muy interesante todo lo que usted hace. Y usted está íntimamente conectado con el sentido por qué estamos acá. ¿Ya? Entonces, me sumo a las consultas que ya han manifestado mis compañeros y compañeras, que tienen que ver con las fuentes de financiamiento, particularmente si triangula inversión privada y bajo qué modalidad, qué tipo de acuerdo se enmarca el financiamiento a la inversión que beneficia a las comunidades. También nos gustaría que nos pudiese decir en random, en cifras grandes, cuál es el nivel de inversión que maneja la DIT, de cuántos millones de dólares estamos hablando al año. Eh, también, espérame un poquitito, ¿en qué mes se define en general la cartera de proyectos? Como para que nosotros, como buenos, también inversionistas de necesidades, por cierto, tengamos siempre en perspectiva el ciclo de inversión. Cuándo llegar, cuándo meternos, cuándo conversar, cuándo generar lobby. Y luego, mm, más bien me salto, paso a una reflexión. Cuando uno hace un análisis de cuáles son las funciones y atribuciones del CORESOC, hay una que es bien peculiar, que en realidad yo creo que da sentido a por qué estamos acá, que es formular. Formular, conocer y formular observaciones sobre toda política, plan, programa, proyecto, acción. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo diablos ejecutamos eso cuando nos vemos solo una vez? Entonces rápidamente, como usted bien decía, estamos trabajando y allá está nuestra cuarta sesión y tenemos una comisión de comunicación y debate. Pero ya nos comimos los 40 minutos. Pero esta conversación es valiosísima, al igual que los predecesores. Así que está todo bien. Pero cuando se trata de ponerle vida, energía, acción, ritmo a nuestro trabajo, dado estas consideraciones, que nos vemos cada un mes y que estamos recién partiendo, ahí es donde yo creo que me da la impresión de que nosotros somos muy valiosos para usted en precisamente darle vida, formular y conocer de toda inversión que genera la DIT. ¿Por qué? Hoy día hemos atendido criterios de diseño, hablamos de accesos universales, hablamos de hallazgos arqueológicos, hablamos de la integración de los pueblos originarios y de la población migrante de primera y segunda generación. ¿Mm? Interesante que nuestra población toda se cohesiona en torno a la inversión. Hablamos del rol, la efectividad, la eficiencia de una consultora que además tiene, y está fabuloso, muy bien planteado, ustedes ya tienen un equipo asesor, ¿cierto? Entonces, efectivamente, el rol de la participación ciudadana ya tiene una agenda, tiene una gobernanza, pero a nosotros nos interesa perfeccionarla, mejorarla, porque precisamente todos tenemos vasta experiencia en que la participación ciudadana en los procesos de consulta, en los proyectos, no es efectivo, ¿cierto? Pero también hubieron otras consideraciones, director. Por ejemplo, cuando nos menciona en una de las grandes inversiones que es tapar, encauzar, entubar, ahí hablamos de la adaptación, cambio climático, ley de cambio climático, cómo eso habla con estos proyectos de diseño. Porque es el corredor de las aves, las semillas, las plantas, el alimento, la sobrevivencia de la humanidad. Y yo ya estoy gastando dinero en entubar el ciclo del agua. Entonces, el criterio del cambio de adaptación climática también nos pertenece a la hora de formular y observar en el diseño. Entonces, ahí, evidentemente,
creo que una forma muy valiosa de poder hacer que nuestra participación sea con sentido es que nosotros tengamos una agenda permanente con usted. Por ejemplo, que todos los meses recibamos una pequeña ficha que nos señale si hay una nueva apertura de financiamiento deportivo, si es que hay una nueva apertura de discusión de dónde deben estar los proyectos de salud mental a través de los COSAL, los CEFCO, etcétera, SICOF, etcétera. Nos parece extremadamente valioso saber cuándo vamos a hablar sobre la ciudad inteligente verde, porque hoy día el desafío más grande es ciudades inteligentes verdes, sostenibles. Sostenibles en términos de degradación valórica, sostenible en todos los sentidos sostenible. Entonces, creo que así como lo hablamos con el jefe de gabinete y jefe de comunicaciones, que vamos a tener un programa de trabajo, vamos a recibir capacitación, creo que acá también deberíamos recibir reportabilidad por un lado, pero también estas alertas del sentido de oportunidad, de que usted a través de sus acciones nos garantiza estar en el momento oportuno, levantando consulta o efectivamente garantizando que todos estos criterios formen parte de los diseños de la inversión. Gracias. Bueno, quisiera darle las gracias a todos por la atención y por el tiempo de conversación que nos estamos dando y por las consultas. Yo quisiera explicarle inicialmente cómo es el proceso, el proceso inversional, porque yo creo que eh, en general la evaluación de la inversión y la decisión de financiamiento no es una decisión que esté en la división de infraestructura y transporte, sino que es una decisión que está en la división de planificación y desarrollo regional. Yo recibo los proyectos ya financiados y para ejecutarlos. Muchas veces recibo plata para ejecutar diseños. Para ejecutar diseños y con mi equipo de especialistas contraparteamos el diseño y otras veces recibo dinero para ejecutar inversión directamente. Pero la decisión de inversión funciona más o menos. Yo fui hasta enero del año pasado jefe de planificación, así que les puedo comentar también cómo funciona es que efectivamente uno detecta una brecha, una necesidad respecto a los distintos instrumentos de planificación que tiene el propio gobierno regional, como son su estrategia de desarrollo regional y todas las políticas y planes y programas que tenemos. Y a partir de eso, uno inicia un requerimiento de financiamiento para diseño, cuando son proyectos de esta magnitud. Y ese, en general, se requiere lo que se llama un análisis del Ministerio de Desarrollo Social, donde califica que es rentable esa inversión de diseño, y ahí se aprueba, dependiendo el monto, si excede las 7.000 UTM va al Consejo Regional, si no la excede lo aprobamos directamente nosotros, y se aprueba en el fondo es una consultoría que elabora un diseño de un parque, de una ciclovía, etc. Y ahí recién entra esta división y dice, ok, yo licito ese diseño y lo desarrollo. Oye, aquí vamos a poner, Orlando Chen, aquí va a ir la cancha de fútbol, aquí van a haber miradores, acá van a estar ¿cómo se llama? Las lagunas, acá van a estar otras canchas, aquí va a haber un canil, los distintos elementos, eso se diseña a nivel de ingeniería como proyecto definitivo para poder ser construido y una vez que ese diseño está listo, costeado con todos sus partidas, presupuestos, etcétera, uno va al Consejo Regional y decimos, ok, mire, le traemos este proyecto ya diseñado, por favor, apruébenos el financiamiento. Entonces, las decisiones de inversión las toma mucho más la división de planificación en conjunto con el gobernador que nosotros. Nosotros somos en esa línea más ejecutores que decisores de inversión. Respecto del financiamiento mismo, el gobierno regional cuenta con un presupuesto anual del orden de los 200.000 millones de pesos todos los años. Ese es su presupuesto. De pesos, 200.000 millones de pesos al año, que son 200 millones de dólares. Y la cartera que yo les mostré de los proyectos grandes es del orden de 150 millones de dólares. Ahora, cartera de desarrollar proyectos que tienen un periodo constructivo más o menos entre 2,5 y 3 años y medio cada uno. Entonces, efectivamente, tenemos el dinero para hacerlo. Entonces, ese proceso preinversional, todo este proceso es de labor que digo. Hay un presupuesto que nosotros tenemos disponible. No es que tenemos disponible los 200 millones de dólares todos los años porque tenemos arrastre. Hay proyectos que duran más de un año y se van gastando a medida que se va avanzando. El Chena, ustedes bien saben, tiene varios años de ejecución.
y uno va pagando a medida que se va desarrollando. Y en consecuencia, de ahí sale el dinero. Además, existe una segunda fuente posible de recursos, que son lo que se llaman los convenios de programación, en donde yo me junto con otras instituciones y digo, ok, yo pongo un poquito, tú pones otro poquito, tú pones otro poquito, hagamos un proyecto más grande. En el caso de Alameda, esa es la situación. Nosotros pusimos el proyecto completo en Alameda con los dos nudos, con el mejoramiento y todo. Ese proyecto costó 115.000 millones de pesos. O sea, era casi el 60% de nuestro presupuesto de un año. Evidentemente, nosotros no teníamos ninguna posibilidad de abordarlo solos y en consecuencia, nosotros pusimos 15.000 y el gobierno central, a través del Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Obras Públicas puso, y la Subdere puso 100.000. Ese fue el negocio redondo para nosotros, porque nos conseguimos 100.000 millones de pesos más que no teníamos. Hay otro caso en que son los aguas potables rurales, que tenemos un convenio de programación con la Dirección de Obras Hidráulicas, disculpen, donde ponemos 70-30. Es el mejoramiento de los APR, que yo sé que no son tan conocidos, pero es una cosa súper importante para la región, porque en realidad en muchas localidades de nuestra región no hay agua potable, y esta es la forma de generar agua potable para consumo humano en un montón de lugares de la región. Entonces, yo creo que eso es como decir, o sea, ahí ponemos 70-30 con la DOH. Y ese es un buen mecanismo de financiamiento para nosotros. Levantamos más plata. ¿Ah? Respecto del... También quisiera decir que los cuatro proyectos grandes que yo les puse actualmente, que son Ortuzano, Chena, Renca, Mapocho y Ciclovía La Chimba, son proyectos antiguos del gobierno regional, no son proyectos nuevos. Yo, no, pero No solamente quedé con la duda. Cuando proyectos grandes, pongamos el caso de que en una comuna le aprueben 4.000 millones para pavimentar una cantidad, creo que son como, entonces, es largo el derecho. Y eso, ¿por qué se dice sí, está, pero después dice no, no llegó? a ver, es que yo creo que respecto de la relación con las comunas, yo creo que de repente es interesante que conversen en una siguiente sesión con el jefe de planificación, res- pero sí explicarle un poco. En el caso, aquí se dan dos hipótesis en el caso de la pavimentación. Nosotros no somos los ejecutores de esos proyectos en general, salvo en el caso de la Alameda que les mostraba. Ahí son la unidad técnica, el ejecutor del proyecto que licita es el municipio. Y nosotros concurrimos como un financista del municipio. ¿Ah? Ahí hay varios requerimientos del Serviu, de distintas entidades de cómo ejecutar, y en general eso se va pagando contra estado de avance. Y para saber cómo explicar por qué en comunas se invierte más y en comunas se invierte menos, la inversión se decide a base de un índice de vulnerabilidad. Nosotros en general, por temas de justicia territorial, lo voy a explicar con mucho más detalle el índice, el jefe de planificación, se invierte más dinero o se prioriza en la inversión aquellas comunas más pobres versus las comunas más ricas. Llevando el ejemplo al extremo, si ustedes ven nuestra inversión en Vitacura, se van a encontrar que es 0 pesos. ¿Por qué? Porque una comuna que tiene el doble de presupuesto que nosotros como gobierno regional. Tiene 425.000 millones de pesos, el doble que nosotros. Es bien raro que nosotros le pongamos plata a Vitacura que tiene el doble de presupuesto que nosotros. Comunas como El Bosque, como Cerro Navia, como Lo Espejo, comunas rurales, qué sé yo, como Talagante, que están muy arriba en el ranking de inversión, porque son comunas que tienen en este índice de vulnerabilidad, están mucho más arriba. Entonces siempre hay que mantener ese índice como una referencia para saber donde yo en el fondo invierto. ¿Se cumple el índice perfecto? No, porque hay una segunda variable, que es que los municipios tengan proyectos que uno pueda invertir, pues a veces los municipios no siempre tienen proyectos grandes. En el caso de veredas, por ejemplo, el Bosque va como en la etapa 8 de veredas. Ha cambiado la veredas prácticamente toda la comuna. ¿Ah? ¿Y por qué? Porque lo hace así. Y en tal sentido, ¿qué es lo que explica el que ciertos sectores son más beneficiados además del índice de vulnerabilidad? ¿Qué actor es el que moviliza la definición de una inversión? A veces nosotros, en estos proyectos de escala regional, Sí. y a veces el propio municipio.
Y en los que nos presentó. Estos son de todos nuestros, Ya. son todas decisiones nuestras, pero son grande escala, o sea, esto ya excede lo comunal. Cuando hablamos del Cerro Chena, estamos hablando del parque metropolitano de toda la zona sur de Santiago, de toda la zona sur de Santiago. Hoy día no tienen un parque de esta envergadura en la zona sur de Santiago. Entonces, en el fondo, esta era eso. Quería decirle que estos 5 proyectos que yo les nombré son proyectos que son antiguos, que estaban pendientes de ejecución, por distintas razones. Entonces, en toda su etapa de diseño tuvieron participación ciudadana. En el caso del Ortuzano estamos haciendo un ajuste de diseño, muy bien lo decía Evita, por el tema de que se detectó un conjunto de elementos que hacen que tenga que cambiar el diseño producto de, el asbesto. Un poco para contestarle a Cristian, efectivamente el gran desafío que tenemos es la conservación vial. Y no solo a nivel de ciclovías, sino a nivel de calles también. El Servio los últimos 2 años ha destinado muy poco dinero a la conservación vial. Esto no soy ninguna persona que todos los que andamos por las calles nos damos cuenta, digamos. ¿Ah? Y efectivamente nosotros nos estamos planteando que para las ciclovías metropolitanas, que son 420 kilómetros del sistema, que son las que van a cruzar varias comunas, que son más importantes en lógica de funcionamiento de red, estamos planteando un modelo de concesión. No significa esto que no es una concesión de carretera en el sentido que le vamos a cobrar peaje a los ciclistas, por favor, porque uno dice concesión y la gente lo asocia con peaje inmediatamente. Por favor, no. Pero, ¿por qué es importante concesión? Porque vamos a juntar la construcción con la conservación por un periodo de tiempo, cosa de mantener un estándar de conservación y de mantención durante el periodo. Entonces, eso nos va a permitir, efectivamente, decir, ok, vamos a pagar esto en cuotas, en vez de pagar los 800 millones de dólares que no tenemos, y lo vamos a hacer en un periodo de 20 años. Durante esos 20 años, quien construye va a tener que además mantenerlas. Eso nos va a asegurar un estándar que hoy día no tenemos. Claro, disculpa que te interrumpa, Matías, pero si bien encuentro buena la estrategia, digamos, de relación con las concesiones para la construcción de esta ciclovía, Ujú. de lo que yo te hablo es un problema que me parece que pasa por un tema más cultural que, digamos, de deterioro mismo. En este caso yo te estoy hablando de lo que sucede en el alrededor, producido por la misma institución, en este caso municipalidades, me imagino, pero que también tiene algo que ver, no sé, el delegado presidencial, etcétera, etcétera, con respecto a cómo se administra el espacio público cuando hay eventos deportivos de gran magnitud. Y lo que pasa también con posterioridad, porque una cosa es el evento mismo y otra cosa es qué sé yo, que las vallas papales queden entorpeciendo el tránsito de las ciclovías. ¿Me entiendes? Y eso no sé si tiene que ver con una mantención, pero sí con un cuidado y una responsabilidad de que el espacio público es de todo y todas. Y si bien, o sea, y si se hacen ciclovías, tenemos que prever de que evidentemente no estén obstaculizados ni por autos que se estacionan sobre ellas porque es más cómodo para dejar tal o cual encomienda, o en este caso las vallas papales tras un partido de fútbol. Lo comparto plenamente. Cómo abordar un cambio, en el tema de movilidad, el cambio cultural es un tema clave y siempre lo ha sido. Y la pregunta muy evidente, es el huevo o la gallina. Nosotros, sin tener una gran red de ciclovías en la región, en la ciudad, hoy día tenemos el último informe del CDEUS de la Universidad Católica del año pasado dijo que el 7,68% de los viajes de la ciudad se hacían en bicicleta. Tenemos una mala red, pero sin embargo, el 7,68% de los viajes para que ustedes se den cuenta, se mueven entre los buses, los autos, el metro, del orden de entre 5.500.000 y 5.800.000 personas todos los días por la ciudad. Esto quiere decir que más o menos entre 380 y 450.000 personas se suben una bicicleta todos los días en la región, en la ciudad de Santiago, ni siquiera en la región. Entonces, tenemos una cuestión importante. Se hizo así con la pandemia, subió mucho, pero tenemos. Entonces, yo concuerdo contigo que el desafío es importante, pero también el hecho de generar una
mejor cultura de mantenimiento te genera eso y un mejor diseño vial. Te voy a poner un ejemplo. Estacionamiento, supongo un ejemplo que tú ves, Cristian. ¿Qué nos pasa con los estacionamientos en la ciclovía? Cuando ponemos el cierre con estas cebras que son así, se nos estacionan. Siempre. Nos cuesta en los barrios eso. Ahora estamos, si ustedes ven lo de la Alameda, probamos otro sistema. Estamos poniendo continuos, unos pastelones continuos, poquito más altos, para evitar el estacionamiento. Y eso nos está funcionando mejor. Entonces también hay barreras físicas, también hay cuestiones que el diseño urbano te ayuda a resolver. Y en el caso que me planteas, claro, habrá que coordinar con el municipio en el caso particular del Estadio Nacional que esto se produzca cada vez que hay efectivamente un evento, pero pero también cuando si tienes una ciclovía de buen estándar y que es utilizada, también la presión social del propio ciclista que pasa por esa ciclovía el lunes después del partido de la Chile, te puede cambiar el escenario. Esto, sí, contarle. Por ejemplo, hemos aprendido que por problemas de seguridad, voy a poner un tema más polémico, los parques en la noche hay que cerrarlos. Esto no lo conversamos hace 10 años atrás. Ahora tenemos que conversarlo. Entonces, quiero decir, pero quiero contestarle a todo. Evita, yo agradezco sus comentarios por el tema de Ortuzano, efectivamente considero diseño. Ariel, ya, respecto de Chena, le voy a dar el dato exacto. Hasta el momento, la participación de ciudadana durante la construcción de Chena ha ya conversado con del orden de 3.000 personas y más de 100 organizaciones. Esto es el ideal y nos sentimos que está perfecto, ¿no? Creemos que siempre es posible llegar a más gente y siempre es posible sumar más gente. En el caso de la visita del gobernador de la semana pasada que usted alude, efectivamente consideramos hacer una visita sin comunidad por una razón muy sencilla. Estamos en un momento de la obra que está con una gran cantidad de trabajadores y, nos- y estamos muy estrechos de plazo. Entonces, queríamos no detener el trabajo producto de una visita con gente, porque queremos llegar al mes de marzo a entregarlo. Y tenemos que entregar el hito 1 de que acepten. Entonces, hacer una visita muy masiva en general nos genera efectos respecto de el desarrollo de la obra y la construcción. Entonces, tratamos de que estas visitas sean los fines de semana, otros días, de modo de ponerle toda la presión a la constructora para terminar lo más luego posible. ¿Por qué? Porque este parque está cerrado hace más de 6 años, po. Esa es la verdad, pues. Entonces, no, para nosotros un día más cerrado es un dolor también, pues. Tenemos que entregárselo a la comunidad. Entonces, por eso que optamos. Puede hacer eso mejorable, indudablemente. Eh, pero sin problema, sin perjuicio de eso, yo encantado a que a partir de septiembre estamos buscando una modalidad de apertura que denominamos apertura controlada del cerro, del espacio ya que vamos a recibir del hito 1, fundamentalmente canchas, camarines y sector deportivo. Podemos conversarlo acá en su momento, pero efectivamente hacerlo. Ariel, ¿usted quiere hacer alguna mención con relación a lo que Sí, se habla en este momento? Ah, Sí, por favor. Para que se entienda bien, en realidad no es que se haga un llamado público para que vayan más comunidades a visitar junto al gobernador la obra, sino que yo hacía mención que en este minuto acá existe un CORESOC donde hay representantes del territorio, y en este caso está mi misión como CORESOC de esta mesa. Represento a la provincia del Maipo, soy vecino de San Bernardo, vecino del Parque Chena, estoy a 5 minutos en auto del lugar, entonces como representante del Coresol, igual hubiera sido una buena instancia de haber participado de este tipo de actividades, entonces siento que de pronto, a lo mejor es fea la palabra que voy a usar, a lo mejor se nos está excluyendo como Coresol de actividades tan importantes como una visita guiada junto con las distintas autoridades para que uno pueda tener el conocimiento y la información para poder llevar también a nuestras bases. Es solamente eso, no es que esté abierto a público, porque eso se entiende que son obras que están en ejecución en este minuto.
No, Ariel, sin ánimo de polemizar con usted, decirle que efectivamente cuando tenemos visitas en la semana, tenemos interferencia en las obras. Y además, las visitas nos generan un conjunto de requerimientos de elementos de seguridad, de sectores donde no podemos trabajar. Entonces, en consecuencia, estamos por un diseño de abordarlo más, tratar de que las visitas sean los fines de semana. Ahora, eso no significa que, coordinado con nosotros y con la consultora, no pueda hacer todas las visitas que ustedes tienen conveniente un fin de semana al respecto. Y también decirles que estamos ya más bien en una etapa de cierre del proyecto. Estamos 50% para terminar, entonces, en consecuencia, nuestro ánimo, estamos enfocados en concluir lo más luego posible. Respecto, bueno, lo de Cristian de accesibilidad universal entiendo que está más o menos contestado. Sí, yo le sugiero que son cosas que podríamos conversar después. Hay guías y pautas de diseño de la infraestructura. Nosotros no diseñamos, nuestra vida no es tan libre como ustedes piensan. No podemos diseñar como queremos, poner cualquier cosa, que hay pautas de diseño. Tenemos pautas internas de diseño, tenemos incluso pautas de diseño de cambio climático respecto del tipo de especie que podemos poner, del tipo de riego que podemos poner, de la cantidad de concentración de pasto que pueda haber en un determinado lugar, entendiendo que el pasto no es eficiente, el tipo de elementos. Hay un conjunto de criterios de diseño que uno establece para los parques y las infraestructuras que incluyen estas cosas. Respecto de la ciclovía de Melipilla, Melipilla está fuera del plan maestro ciclovías porque el plan maestro considera a la ciudad de Santiago. Y respecto de la ciclovía polémica que usted me plantea, que fue bien polémica en los medios, efectivamente correspondía a un diseño táctico que hizo un municipio bajo una administración y que el municipio siguiente lo levantó para poner estacionamiento. Nosotros no tuvimos participación en dicho proceso sin perjuicio de tener una opinión al respecto, pero no una ciclovía de carácter permanente. Sí tenemos un compromiso de hacer 40 kilómetros de ciclosendas en el programa de gobierno. ¿Qué son las ciclosendas? Son un tipo de ciclovía que une dos puntos en comunas rurales. El MOVA ha hecho hartas de estas, que en el fondo son de un poquito más bajo estándar porque no tienen que cubrir una realidad distinta a la que cubre la ciudad, pero da continuidad. Y nosotros tenemos comprometido 40 kilómetros en el programa de gobierno. De hecho, ya iniciamos un proceso con el Ministerio de Obras Públicas para efectos de detectar los lugares o proponer los lugares donde las vamos a hacer, con la Dirección de Vialidad, que es quien construye. Respecto del estudio de Chiñihue, este estudio considera participación ciudadana dentro del contrato de la estación Chiñihue y la estación Pomaire en el monte, considera participación ciudadana en el punto del contrato, y nosotros tenemos que hacer en las próximas 2 o 3 semanas un hito de participación ciudadana comprometido con la comunidad allá, en la estación Chiñihue. ¿Ya? Esta es una demanda que surge exclusivamente de la ciudadanía, ¿no? Esto no fue, muy francamente, este no fue idea nuestra. La comunidad vino a tocarnos la puerta y nos dijo, oye, aquí hay un problema, este no está considerando este tema. El gobernador nos llamó y dijo, oye, ¿cómo lo consideramos? Ok, y nos pusimos de acuerdo con Ferrocarril. Y respecto del tema de los buses, contarles que en el marco de la Ley de Subsidio al Transporte Público, la Ley 20.378, se establece la posibilidad de llevar estos procesos de renovación de buses, donde postulan los empresarios, y nosotros ponemos una parte del subsidio y ellos quieren traer otra parte del subsidio con un financiamiento bancario para cambiar el bus. En general postulan los propios empresarios, hace un proceso de ejecución pública, nosotros. Y en este año tuvo la particularidad, porque este fue un tema levantado fundamentalmente por los empresarios del sector Melipilla. Pusimos un criterio, una cosa que no se había hecho en los años anteriores, que se había hecho este tipo de proyecto. Pusimos un criterio de focalización territorial, es decir, que dijimos, ok, podemos conversarlo con Mascarme en otra oportunidad, un drama enorme en el transporte rural de la región. Pero sin embargo decidimos focalizar esta vez. ¿Y qué lo hicimos focalizar? Hicimos que un criterio de selección donde privilegiaba el lugar donde hay más buses a renovar, que era la provincia de Melipilla. Y ese fue el criterio. Creemos que en diciembre vamos a estar entregando los financiamientos. Y
le pliqué lo de postulación de proyecto, así que yo creo que no me falta nada. Si alguien sintió que no le contesté, por favor dígame para contestarle, pero yo creo que contesté todo lo que yo te había notado. Gracias, consejera Victoria Soto. Ahora sí, comenzamos a ir como cerrando cada una de nuestras intervenciones. Luego viene acá en físico, don Raúl de Lampa, y luego don Ariel. Bien, Sí. muchas gracias por la respuesta. Yo pensé que ya se estaban olvidando de Melipilla, zona rural, y levanté la mano justamente para recordar las preguntas que había hecho. Me la respondió, me quedó mucho más claro. Solo añadir y aprovecharme, literalmente aprovecharme de esta instancia para consultar sobre el estadio de acá de Melipilla, que también ha sido bastante polémico en la ejecución, que lleva varios años cerrado. Eh, Parece que depende del gobierno regional, los fondos, y, y esa sería mi consulta. Muchas gracias. Muchas gracias, consejera. Raúl, consejero. Sí, no, yo quería referirme al caso del Cerro Chena, que ese cerro está dentro de la historia negra que tuvo este país y no veo en ningún momento, a lo mejor por razones de tiempo, eh, indicar por parte del Señor si va a haber algún recordatorio, porque no olvidemos que si nosotros no tenemos presente la historia, se vuelve a repetir. Y en ese cerro hubieron torturados, hubieron acribillados, y yo creo que sería bueno, aparte de que por la presentación va a quedar fabuloso, pero sería bueno no olvidar la historia negra de ese cerro, porque hay el que habla tuvo alguna experiencia vivida en ese cerro. Entonces, no sé, a lo mejor es arcaico lo que estoy diciendo, pero forma parte de nuestra historia. Y yo creo que nuestra historia debe ser escrita para no ser olvidado y no que se repita nuevamente. Esa era mi acotación al respecto. Si va a haber algún recordatorio, alguna cosa así que debería estar dentro del proyecto de hermoseamiento. Eso. Sí, sobre ese punto, a ver, nosotros intervenimos hoy día el cerro en una zona donde no están los hallazgos a los que usted le alude. Sucedió técnicamente por Hijuelas, que es un pedazo de terreno. En el sector donde nosotros estamos, hasta el momento no hay hallazgos. Sin embargo, tenemos, como les explicaba yo, una zona de búsqueda que está por la ministra en visita, que hoy día están, o sea, todas estas últimas 2 semanas estamos en proceso de búsqueda. Nosotros tenemos pendiente para la próxima semana una reunión con Erika, ¿cómo se llaman? ¿Te acordáis? Hay un comité ahí, pero hay un comité que nos viene a conversar, a pedir exactamente lo que usted nos está pidiendo, que es buscar la forma, buscar la forma de generar un espacio de memoria en el lugar. Entonces ahí tenemos que conversar con ellos y ponernos de acuerdo qué vamos a hacer. Sí, también con toda franqueza. Nosotros estamos partiendo en esto la etapa 1. Nosotros estamos cubriendo 55 hectáreas de 150 y tantas hectáreas. Estamos en un tramo agotado. Esto tenemos que hacer más cosas indudablemente. Estamos en la etapa 1 y tenemos que además concluir esta etapa, hacerlo otro. Entonces, nosotros tenemos la voluntad de hacer algo, pero también tenemos el desafío de que lo que hagamos no retrase que le entreguemos esta infraestructura a la comunidad que la necesita. Ese es como nuestro desafío más importante. Entonces, yo comprendo plenamente lo que usted me dice, incluso le puedo decir que en términos familiares, también todos tenemos una historia detrás en este orden, pero vamos a conversar con ellos en la reunión que tenemos con Cormech, una reunión la próxima semana con ellos para conversar. Efectivamente, una vez que salga la ministra en visita, que calculamos que las excavaciones terminan de aquí a 2 semanas, ¿cómo vamos a abordar ese punto en específico? Ese punto en específico ahí tiene varias cosas. Es un punto relativamente pequeño, deben ser unos 40, 50 metros por 5 o 10 metros. Es un cuadradito que está hoy día, tiene un camino que pasa por ahí, una vialidad interna que pasa por ahí y queda algún espacio donde podríamos buscar hacer algo.
efectivamente, pero algo que tenemos que conversar con ellos y también, como le digo, con mayor honestidad también, ver cómo lo cuadramos con los tiempos propios del proyecto. Yo, Gracias. desgraciadamente, termino con esto, yo creo que el diseño original no consideró algo que debiese haber estado considerado a este respecto. Todas las intervenciones han sido extremadamente elocuentes, muy pertinentes, muy necesarias de darse. Pero lamentablemente se nos fue el tiempo, lo cual nos indica que lo vamos a tener que volver a invitar, ¿ya? Porque hay demasiada información sensible que usted administra y gestiona. Recordemos que una de las atribuciones nuestras es mantener información constante, regular, oportuna a nuestras bases, a las organizaciones, a las comunidades. Por consiguiente, si pudiésemos hacer algunas promesas básicas, como si hoy día la DID hace reportabilidad para efectos de CGR, auditoría interna, cumplimiento de PMG, lo que sea, nosotros constantemente recibir información de los proyectos que estén en curso, ya sea en la etapa de arrastre o en la etapa de comenzar el diseño, de tal manera que nosotros nos comprometamos a asegurar la participación de nuestro territorio en estos importantes, sin duda valorados proyectos que el gobierno regional ha impulsado. Después está la idea de que a nosotros nos importaría no solo conocer, sino que también participar. Entonces, si usted viese alguna forma, insistimos, este es el segundo CORESOC, el primero tuvo como foco el reglamento, este tiene como foco el plan anual de trabajo. Entonces, es altamente creativo. Si usted pudiese hacernos un compromiso ahora de cómo recoge cada una de estas inquietudes, observaciones muy, muy, muy importantes, entendiendo que ambos somos socios estratégicos y colaborativos. ¿Ah? No nos respondió si es que había inversión privada aparte de la señalización de este proyecto del recambio de nuestras micros antiguas, si es que efectivamente tenemos inversión privada y de qué tipo de carácter tiene esa inversión privada en los proyectos que apalancamos. ¿Por qué lo digo? Porque nos menciona que esta era la región metropolitana que tenía 27 profesionales, que esta era la región metropolitana que se diferencia mucho a los equipos DIT que tenemos los GORE, porque los otros son de 5 o 6 personas. Pero pese a eso, necesitamos mucha inversión, ¿cierto? Y una inversión con sentido verde, con empleabilidad laboral, femenina, por cierto, entre otros criterios. Entonces, ¿qué tipo de acercamiento pudiésemos, para concluir de una manera muy tranquila, porque en realidad nos dejó hartas tareas? ¿Ah? Pero tenemos que poner al día muchos proyectos. ¿Ah? Si nos pudiese Sí. recoger esta necesidad nuestra. Bueno, Presidenta, primero manifestar, por cierto, toda nuestra disposición a venir todas las veces que nos inviten. Eso como desde. Nosotros en esta pega tenemos vías bien locas por la cantidad de horas que trabajamos, ¿ah? Pero sí, la clave de desarrollo de los proyectos está una combinación entre ser realista y la participación ciudadana. En general, cuando uno va a los territorios, si no le pone participación ciudadana a los proyectos, choca con los muros y choca uno, choca dos, choca tres veces y no logra avanzar. Entonces, para nosotros la participación ciudadana es un pilar. Y yo les recomiendo, yo creo que sería súper bueno que la división de planificación les trajera, le enviara el librito o el archivo de la Estrategia Regional de Desarrollo, porque ahí van a ver ustedes cómo la participación ciudadana es un pilar importante. Entonces hay un primer compromiso. Segundo, eh, eh, respecto de la participación en el diseño y la ejecución, encantado. Busquemos los mecanismos. En este momento, como tenemos los proyectos, la gran mayoría de los proyectos grandes en licitación, tenemos que contratar a continuación en conjunto con la participación, en conjunto con la ejecución, la participación. Podemos buscar las modalidades de cómo ustedes integran esa participación. Encantado, desde luego no hay ningún problema, nos ayuda. Y la etapa de diseño, cuando contratemos nuevos, también los podemos sumar sin dificultad a esa participación. Podemos también, los planteos de ya, construir una agenda conjunta de cómo ustedes van conociendo los proyectos. En general, cada uno de estos proyectos es un universo en sí mismo. Es un universo en sí mismo, son muchos detalles, muchos componentes, mucha infraestructura que hay que ir conociendo y mirando al respecto. Yo les voy a poner un ejemplo de cómo funciona la participación.
la visita a Chena, la subimos a redes sociales la semana pasada. Y nos dijo el gobernador, oye, hay una cosa que quiero que miremos de lo que nos dijeron en Chena. Yo le dije, ¿qué nos dijeron? Me dijo, mira las redes sociales. Yo le dije ya, y me dijo, después lo miré el comentario, le dije, y había un comentario, me dijo, ese comentario me gustaría que vieras la posibilidad de abordarlo. Nuestro proyecto no considera un canil, no considera un canil. Entonces me dijo el gobernador, no es que lo hayamos decidido, porque hay que saber cuánto cuesta, cuánto se demora, hay un montón de decisiones que tomar entre medio, pero me dijo, por favor, analízame la factibilidad de incorporar un canil en el proyecto. El proyecto original no lo tenía, con toda franqueza, no lo tenía. Entonces, analízame la factibilidad para verlo. Entonces, le quiero decir que esos mecanismos nos sirven. ¿Y por qué le utilizo el ejemplo? Porque el rol que jugó ese comentario en redes sociales puede ser un rol que podemos ver acá. Entonces, como cada proyecto es un universo, creo que en el fondo podemos buscar una modalidad de reportabilidad. Yo me voy a coordinar con la DIDESO para ver cómo les reportamos el estado del proyecto. Nosotros en general reportamos bastante, tanto al CORE como al propio gobernador reportamos muchísimo. Es que buscar una modalidad de estado de proyecto, no nos genera una pega adicional, porque en general reportamos mucho. Y segundo, ver cómo vamos construyendo una agenda para ir contándoles el detalle de estos proyectos. Usted presenta así una referencia que a nosotros nos parece muy pertinente. Los entubamientos vienen de vuelta en las ciudades. Efectivamente vienen de vuelta. ¿Por qué? Porque los cursos de agua abiertos bajan la temperatura en las ciudades y disminuyen. Pero sin embargo, en el caso de Ortuzano, la demanda de la gente la demanda de la gente porque entubemos es tan fuerte producto de la condición que genera, que nos obliga a entubar, pero genera unas pequeñas lagunitas en los sectores para ir al mismo tiempo bajando la temperatura. Entonces eso también lo tenemos como el diseño. Entonces, esta es la combinación que les decía entre, oye, esto lo hay que hacer, estas son las condiciones, las pautas de diseño, pero también esta es la realidad de los territorios, donde a veces uno puede decir, oye, ¿sabes qué? Es súper importante el cambio climático, bajar la temperatura, pero la gente tiene ratones, po. Eso también uno tiene que abordarlo en los proyectos. No puede hacerse, o sea, no puede ser, "Oye, que mi solución es súper buena porque te va a bajar la temperatura un grado, un medio grado". Pero para la gente también es súper importante que le resuelva un problema mucho más práctico de su vida, que es que tiene vectores en su casa. Entonces, uno no puede abstraerse de eso cuando hace un proyecto. No puede abstraerse de eso. ¿Ah? Entonces, a veces, les decía, los proyectos tienen esta tensión y tienen estas necesidades, y eso hace la idea que la participación te permite resolver esas tensiones y encauzarlas y conversarlas. ¿Vamos a llegar siempre a acuerdo? No, no vamos a llegar siempre a acuerdo. Eso por supuesto que no, pero trataremos de llegar todas las veces posible de acuerdo y construir la solución que sea más lógica, siempre pensando en la gente que es beneficiaria del proyecto, porque ahí está la clave. Si nosotros hacemos proyectos y la gente siente que no la beneficiamos, la verdad que la pega no tiene sentido. Para nosotros tiene sentido en la medida que la gente se siente y nosotros podemos decir, sabes que mejoramos su calidad de vida, porque si no mejoramos su calidad de vida, la verdad que la pega que hicimos no sirvió para nada. Creo que ya hemos quedado muy, 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 muy contentos, muy satisfechos, entusiasmados, muy bien, como nos decía nuestra representante de mujeres. Eh, Nada, sigamos adelante. Así que Encantado. muchísimas gracias, quedamos muy, 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 muy contentos, ¿cierto? Así que le damos las gracias y vamos a revisar. Sí, vamos terminando ya, así que muchísimas gracias, Matías. Wow, bien. Ya, se nos comió el tiempo. Nosotros queríamos trabajar en comisión, así que ya no. Pasamos a una hora de incidente ultra express. ¿Ya? Primera noticia, el encuentro de la Asociación Nacional ya tiene fecha confirmada y somos 3. Se va a enviar una encuesta en términos de, somos 3, me refiero, cada región va a tener 3 cupos, ¿ya? No eran 2, entonces tenemos una tercera. Ahora, si queremos ir muchos más, ya es otro tema, lo podemos conversar con las contrapartes. Financia el gobierno regional de la localidad de Los Ríos y la municipalidad de Futrono entregará los cometillos. Necesitamos financiamiento solo para los viajes. Entonces ahí recordamos la propuesta nuestra a través de IBAN de poder cubrirnos los pasajes aéreos. Son sábado 27 y domingo 28 de septiembre.
Así que allá se va nuestra representación de la metropolitana a hacer realidad la creación de la Asociación Nacional. Em, Nuestro vicepresidente también tenía ahí, tenía usted y... Sí, ¿cómo no, Pamela? Muchas gracias a todos. ¿Ah? Matías, nos queríamos sacar una foto igual con usted. Gracias. Sí, nosotros tenemos dos varios, uno que desde el área de transparencia les enviaron una encuesta que ya varios y varias han contestado. Pero solamente recordarles, digamos. Y lo otro es que ayer en la tarde nos pidieron, nosotros tenemos el programa Cuidando a quienes cuidan, ¿cierto? El programa de cuidado que yo creo que todos y todas ustedes conocen. Y dentro de ese programa hay una mesa de sociedad civil que incluye un integrante o una integrante del CORESOC. Entonces, nuestra propuesta es que sea ese integrante escogido entre los estamentos que tienen mayor relación con el tema. Eso quiere decir personas mayores, el estamento de mujer y género y el estamento de discapacidad. Esa es la propuesta, si ustedes pudiesen, si les parece eso, u otra forma que pudiesen llegando, hacernos llegar el nombre de la persona que integraría la mesa y ahí después nosotros les contamos un poquito más en detalle. Yo tampoco sé demasiado, solo sé que es una mesa de sociedad civil que como digo nos pidieron ayer, nos contaron que teníamos que tener ese nombre. Eso eran mis dos ¿De varios. género y para? Sí, personas mayores, personas con discapacidad y mujer y género. Esa es la propuesta que tenemos nosotros. No, la pregunta mía es si la escogemos ahora. Es que no creo que sea necesario, prefiero que... Eso mismo, ya. ¿Quién pidió la palabra? Don Raúl. Sí, yo quería proponer a la consejera que es encargada del adulto mayor para esa gestión, que creo que sería lo más ideal. Ok, ¿y no pueden ser los tres? Ah, ¿por reglamento? Ah, lamentable. Consejera, Bueno, yo tengo una organización de voluntarios y cuidadores de personas mayores. Nosotros trabajamos, ya tenemos PJ y todo, pero no quiero pasar a llevar a mis compañeros, lo que sí les pongo al tanto de que nosotros estamos constantemente trabajando nosotros somos los cuidadores. Sí, nosotros somos los que cuidamos. Y hemos sido invitados y hace poquito, el mes pasado, a Lo Prado. Ahí estuvimos con el gobierno de Santiago, estuvimos con las cuidadoras que son remuneradas también. También me acordé de ti, Marina. Pero para más o menos poner al tanto, pero esto tiene que ser por votación, pero yo estoy bien al tanto de lo que son cuidados. Y aparte que nosotros trabajamos, yo soy socia y soy cuidadora también del REWE, que es una institución grande en Renca. Somos las cuidadoras del REWE. Muchas gracias, Isabel. Presidenta, Pamela, sí, quería hacer una aclaración que nosotros creemos que los tres estamentos tienen relación con el tema y conocemos de qué organizaciones vienen ustedes. Y por eso mismo es que sugerimos que hicimos los tres estamentos sugeridos, porque no es fácil escoger uno. vicepresidente. ¿Hay alguna fecha perentoria para entregarte el nombre de la persona Lo más que... pronto que se pueda, lunes, martes. Ah, ya, perfecto. Como para poder, sí, para poder... Sí, vamos a hacer una encuesta virtual, no era el tiempo. Lo que sí, otra hora de incidente es comentarles de que seguimos dando curso a la idea de poder contar con una glosa presupuestaria como CORESOC dentro de la legislación chilena. Entonces estamos pendientes de establecer la reunión con la gente de la SUDER y de la DOS.
ahí seguimos trabajando junto a nuestro secretario de acta, nuestra secretaria ejecutiva en esa gestión. ¿Algún otro incidente? ¿Otro incidente? Presidente. Sí, adelante, señorita Jenny. En cuanto a ese tema, nosotros a través de la CGJOP la hemos peleado a montones, montones, sobre todo en la reforma de la 20.500 que nos afecta a todos. Entonces, al final del relato, si es que quedó como nosotros lo planteamos y haber recabado la información desde a nivel de regiones, em, quedó como una cláusula que quedaba a disposición del organismo, por ser aquí del gobierno regional. Depende de dónde sea, si ellos dentro de su presupuesto pueden dejar un remanente para eso, para los viáticos, para cuando se sale a regiones, la alimentación, el tema donde uno se queda a alojar, etcétera. Entonces, todo eso quedó a disposición ya sea el servicio, el ministerio, subsecretaría, lo que sea. Porque desde el Congreso dijeron que era peligroso asignar un monto de remuneración, porque se podría malinterpretar el sentido de participación, porque mucha gente, y eso pasó en la Subsecretaría del Interior, pensaban que por el hecho de participar en el COSOC se le iba a pagar un sueldo, que se le iba a pagar los viáticos con todo, y resulta que después cuando se enteraron que eso no iba, muchos se retiraron. ¿Por qué? Porque sí, todos nosotros los consejeros reclamamos lo mismo. Oye, yo entrego mi tiempo, dejo cosas por hacer, dejo mi familia, etcétera. Y más encima tengo que meterme la mano al bolsillo para poder representarlo. Entonces, yo te digo, quedó en esas condiciones de que se dejaba como el libre albedrío. Así que no nos hagamos muchas expectativas. Lamentablemente yo lo veo así. Por todo lo que se ha peleado, por todo lo que se ha hecho presión, no, ni siquiera la DOS. Entonces, por eso prefiero decírselo al tiro. Muy valioso su insight. Vamos a hablar sobre eso para tener más información, más antecedentes. Si no hay otro incidente de parte de nuestro Iván y Raúl, Yo solo preguntarle directamente antes de hacer la encuesta virtual si alguno, ya que están las tres presencialmente, las tres instancias, personas mayores, género y capacidad, si alguno de ellos, si tiene el tiempo, de pronto hay uno que no tenga el tiempo de hacer, si quieren. Claro, si están disponibles. A mí me interesa saber el día, la hora de las reuniones y ahí como poder saber si acaso tengo esa disposición de tiempo. entonces vamos a generar la... Ya, gracias. Bienvenido, secretario de acta. Sí, Te disculpe. extrañamos, Pablo. Disculpen que tuve que estar en una capacitación que no podía sentarme. Me imagino que Pamela les explicó y también les contó que se tenía que ir un poquito antes, por eso viene ella a reemplazarlo estos minutitos. Yo voy a averiguar esos detalles. Entiendo, por eso no quiero comprometerme, pero entiendo que eran 4 reuniones al año en la mesa regional de cuidados. Pero les confirmo bien eso, qué horarios serían, como el detalle se los podemos mandar para que ahí voten de manera más informada. Eso. Lo otro, no sé si es importante que desde comunicación me imagino que lo mencionaron, habían solicitado 2 cosas el otro día que nos reunimos con Alison y Cristian. Una tenía que ver con poder subir las redes sociales en la página del gobierno de Santiago, las que van a hacer ustedes a futuro. Me dijeron que no había problema con eso cuando sea. Y lo del mail lo estoy consultando, porque eso tengo que consultarlo en informática. Entonces, escribí el mail y tengo que esperar respuesta para eso. Súper. Eso. Muchas gracias, Pablo. Algo muy sencillo que no sé si lo han tocado antes, como el COSOC, CORESOC. ¿Por qué no tenemos un pendón que nos represente también en nuestras reuniones? Vamos a incorporar eso en la Comisión de Comunicaciones, sin duda. Consejero, ¿quiere la palabra? ¿No? Ya. Otro Sí, dato yo puedo importante pedir la nos palabra. llegó... Ah, sí, por supuesto, consejero. Ya, yo les quiero pedir mil disculpas por conectarme tan tarde, pero tuve problemas tanto de energía como también le he comentado a algunos que yo tengo que ir a buscar a mi nieta a las 3 de la tarde al colegio, así que me fue muy difícil conectarme antes, pero estoy pendiente de ustedes. Eso les quería comentar. Muchas gracias. Muchas gracias, don Juan. Muchísimas gracias, don Juan.
Ya. La última cosa a decirle, le paso el tiro, perdón, consejera, adelante. Disculpe por la intervención, pero no quería dejar pasar el hecho de preguntarle si había la posibilidad de que consideraran dos entidades, digamos, organizaciones, en este caso somos tres, por si hay alguna que no pudiera y ser pues, exacto, que fuéramos dos y nos pudiéramos reemplazar, porque tomando en consideración que tenemos hartas actividades, trabajo y muchas cosas más. La información que yo manejo es que esta mesa regional de cuidados no es una mesa del gobierno de Santiago, es una mesa que entiendo que depende del Ministerio de Desarrollo Social. Entonces tengo que hacer la averiguación, pero obviamente no hay problema. Pero no creo que nos den un cupo, porque era un cupo para el gobierno de Santiago. Eso sí nos dijeron. Allá. La preconsulta que podríamos hacer es que, y como tiene que ver con cuidados, deberían comprender que si, me imagino que si no puede la titular porque está en labores de cuidado, la suplente podría estar. Pero tendría como que consultarlo. No puedo yo asegurar eso porque no depende de nosotros como gobierno de Santiago. También Sí. se nos complica. ¿Ya? Sería igual complementar otro argumento. ¿Mm? La sociedad civil tiene cada vez más trabajo, así como el Estado. Entonces, el derecho a voz versus derecho a voto, la asistente puede estar al lado, que es mi compañero suplente, y vamos apalancando un proceso de participación más robusta. Consejero, Raúl. Yo quería decir lo siguiente, la señora muy vehemente, la consejera muy vehemente, defendió su derecho como cuidadora, pero justamente ahora estamos escuchando que tal vez no tenga tiempo, que tal vez le complique. Entonces, ¿por qué no ser concreto y decidir nosotros, respetando lo que va a investigar el caballero, eh, dejarlo ya como preestablecido? Si yo, por ejemplo, si las consejera no puede ir, que vaya la señora de adulto mayor. Y si ambas no pueden ir, que vaya la persona de género, ¿cómo se llama? Me complican, ¿ya? Bueno, él, ¿me entiende? Pero que ya como que quede preestablecido esas ganas o esa voluntad de ir. Y lo otro, eso sería. Y lo otro está quedando en el aire, que usted dice que hay 3 cupos para viajar. ¿Quiénes van a ir? Eso. En ambas cosas vamos a tomar la decisión a través de un proceso oficial vía correo electrónico y también utilizando el WhatsApp. Por tanto, en ese sentido, no vamos a hacer la votación acá, ya la vamos a hacer en posterioridad. Y en particular, acá hemos entendido que los 3 están interesados, pero que mayor detalle nos va a gestionar nuestro secretario de actas, Pablo, y que también va a tratar de que sean 2 representativos por todas las argumentaciones que podamos dar. Entonces, vamos a escogerlo, Raúl, pero no ahora. Y va a ser una votación secreta donde quien quiera dice, yo quiero, y votamos. Y ya estamos pasados 20 minutos. Nos queremos todos, que nos vaya bien. Seguimos trabajando de manera permanente, ¿ya? Mucho amor, muchas bendiciones, que nos vaya bien. Y la fotico se va ahora. Cariños, bendiciones, nos vemos en la próxima sesión. Muchas La próxima gracias. sesión va a ser el 25 de septiembre. Sí, posterioridad a la fiesta de la chilenidad. Así es que nos vaya bien en la fiesta de la chilenidad. ¡Viva, viva nuestras comunidades! Cariños a nuestra familia a través de la conexión virtual. Les vamos a hacer llegar la planificación del plano regulador metropolitano que ya nos llegó. Cariño. Cariño, hasta luego. Gracias.